cruzar el océano para ver una película que adapta un texto que fue escrito hace más de 2800 años. Se queda así cortitito comparado con las aventuras que Odiseo, el rey de Ítaca, tuvo que atravesar. Cinéfilos, bienvenidos a Londres. Estoy aquí para cubrir uno de los eventos más importantes del año: el estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. Y obviamente el señor Christopher Nolan decidió que viéramos su película por primera vez ahí, en el BFI IMAX en Londres. Existe una gran complejidad en esta nueva película, pero no solamente por el proceso de producción por parte del director Christopher Nolan, sino por la base, por el texto de La Odisea. Así que para poder entender un poco más de esta historia y de la psicología de sus personajes, vine a este lugar, el Museo Británico, ya que ahí adentro se esconden algunos de los secretos más interesantes de este libro. En las salas de aquí adentro hay vasijas con dibujos de barcos negros y soldados con sus lanzas. Además, puedes caminar entre vitrinas llenas de platos, utensilios cotidianos y algún casco de combate. Yo creo que todo el mundo ubica esta estética, pero lo interesante es darse cuenta de que esos jarrones no son solamente adornos de barro, sino que de alguna manera eran los pósters y los cómics de su época. Y es que los dibujos en estas cerámicas retratan las primeras versiones de las historias que hoy consumimos nosotros comúnmente los fines de semana en el cine o en plataformas de streaming. Básicamente, esa estructura donde alguien está tranquilo en su rutina, pero de pronto pasa algo que le desarma la vida. Tiene que salir a la fuerza a enfrentarse a sus peores miedos en un terreno desconocido, casi se rinde, pero sobrevive y regresa a casa siendo otra persona. El camino del héroe. Y todo ese cableado lo tomaron, por no decir que se lo copiaron, a las figuras que están pintadas en esta habitación. Es el molde que usan para Luke Skywalker, pero también para la protagonista de una comedia romántica que se muda de ciudad o para el drama de un tipo que intenta salvar su negocio. Todo eso viene de un libro mucho más viejo de lo que te puedes imaginar. Un libro que escribió un poeta ciego del que ni siquiera estamos seguros si existió de verdad, Homero. En realidad, el escritor no te cuenta la historia desde el principio, desde que Odiseo se despide de su familia para ir a la guerra. En realidad, te avienta directo a la mitad del caos. En la historia de la Odisea, Odiseo ya lleva años perdido. Tiene el palacio lleno de tipos que se quieren quedar con su esposa y con su dinero. Y su hijo entonces sale a buscarlo en un barco. Aquí tenemos dos historias pasando al mismo tiempo que se van cruzando. Eso ya estaba en los pergaminos antes de que existiera el montaje en el cine. Historia vemos cómo Odiseo gana la guerra de Troya con el truco del caballo de madera, pero luego insulta a los dioses desde su barco, se burla de Poseidón. El castigo es prácticamente perder el mapa, y un trayecto corto a casa se convierte en una ruta ciega de 10 años, donde además se encuentra con un gigante de un solo ojo que se come a marineros, con mujeres que cantan para que la tripulación se estrelle contra los barcos, con sirenas o con una mujer que convierte a los hombres en cerdos. Verán, si nos fijamos en las historias de esa época, la regla general para los héroes era ser el más fuerte del lugar, romper cosas, ganar batallas con su físico, con sus bíceps y sus piernotas. Pero con Odiseo la dinámica cambia por completo. El tipo es un estratega. Él calcula cada paso, sabe cuándo esconderse, planea sus movimientos y entiende que su músculo más fuerte es el cerebro. Y por eso un director que opera de esa misma forma se fijó en este mítico texto. Cinéfilos, ahí se encuentra la pantalla IMAX más grande en todo el Reino Unido y obviamente el señor Christopher Nolan decidió que viéramos su película por primera vez ahí, en el BFI IMAX en Londres. Una película que no solamente se va a proyectar en ese formato en 70 milímetros, sino que además fue pensada y filmada completamente en este formato. Pues bueno, cinéfilos, vengo saliendo a ver la película, pero en este video les quiero contar por qué este director decidió llevar esa hazaña en la adaptación de una de las historias más épicas que tenemos en la historia de la humanidad. En 2004, Nolan iba a dirigir Troya para Warner Bros., pero al final la cinta la hizo otro director, Wolfgang Petersen. Así que él se dedicó a filmar Batman Inicia. 22 años después, regresa al mismo autor griego. Y es que a Nolan le obsesionan los personajes que cargan con una culpa bastante densa. A él le fascina meter la cámara en la cabeza de hombres atormentados, tipos que están viviendo un desgaste psicológico brutal, que se quedan varados en situaciones donde el tiempo funciona como una trampa o como una
jaula. En una película te cuenta la historia al revés. Memento, mi favorita. En otra te mete 3 niveles de sueño. Y en otra te estira el tiempo detrás de un librero. Y bueno, en una literal hay una bomba de tiempo. Aquí, la distancia en el mar se vuelve esa jaula. Para esta historia y bueno, las anteriores, Nolan se niega a fabricar las cosas en una computadora. En el caso del mar, él prefiere arriesgarse para que la marea le mueva los barcos en la vida real. Prefiere someter a los actores al frío de las tormentas auténticas y capturar la textura física del agua golpeando directamente al celuloide. Y a eso sumémosle el formato IMAX. Y es que, a ver, hay una diferencia, porque casi todas las películas que vemos con el sello de IMAX hoy en día realmente se graban con cámaras digitales comunes y corrientes que luego un software en un estudio estira la imagen para que quepa en la pantalla IMAX. Pero Nolan hace la cosa precisamente al revés, como le gusta manipulando el tiempo. Lo que él hace es filmar directamente con cámaras IMAX analógicas, es decir, no digitales, que usan rollos de película física de 70 milímetros. Un formato que ofrece 9 veces más resolución que el cine estándar y que llena por completo la visión periférica del espectador. Yo pude verla en ese formato y de verdad es una locura. Pero miren, casi nadie hace esto en Hollywood por una serie de problemas logísticos bastante evidentes. Para empezar, estas cámaras mecánicas son gigantescas, pesan más de 40 kilos y hacen tanto ruido al arrastrar la película que los motores suenan como podadoras. Lo normal bajo este proceso es que los actores vuelvan a grabar todas sus voces en un estudio cerrado para tapar ese ruido. Pero Nolan odia hacer eso porque siente que se pierde la emoción real. Por eso, su equipo tuvo que diseñar carcasas especiales que envuelven las cámaras para silenciarlas y poder capturar los diálogos reales en el momento. Además, cada rollo de celuloide es carísimo y solo te cabe 3 minutos de filmación antes de tener que detener todo el rodaje para cambiar el cartucho a oscuras. Filmar con estos monstruos mecánicos sobre barcos en movimiento en mar abierto bajo tormentas verdaderas requiere un presupuesto de $250 millones y un nivel de planeación técnica absurdo. Pero la textura del agua golpeando el lente, la sensación física de estar ahí, la reacción de los actores. Esa realidad no se puede fabricar en una computadora y es bellísimo. Pero para lograr mantener una atmósfera tan hostil en el mar abierto y en los diferentes escenarios, la clave está en el diseño de producción y también en las interpretaciones. Más allá de los nombres que podamos tener en el póster, lo que es realmente interesante es ver el método de trabajo de Christopher Nolan, porque finalmente es un director que tiene hábitos fijos y particularmente le gusta trabajar con un grupo de rostros conocidos cuando se trata de sus proyectos más grandes. En este caso, por un lado, va a lo seguro con Anne Hathaway, con quien ya ha trabajado anteriormente, pero también incorpora a Tom Holland. Good to see you. Lost yesterday, Mexico lost, but congratulations. I'm sorry about that. It was a great game. Metiéndolo a una dinámica de filmación muy distinta a la que está acostumbrado. Esa tendencia a colaborar con los mismos actores, de hecho, es una constante en su carrera. Lo hemos visto durante años con Christian Bale, Tom Hardy o su alianza con Cillian Murphy a lo largo de 6 películas. El propio Nolan ha explicado en entrevistas que si va a desafiar al público y hacer que mire las cosas de una manera diferente, tiene que darle un contexto familiar al cual aferrarse. En esta cinta, Anne Hathaway y el propio Elliot Page funcionan como ese terreno conocido. Ese mismo balance entre rostros conocidos y caras nuevas se nota en el resto del cast. Con Matt Damon a la cabeza, Nolan rodeó al protagonista con figuras como Zendaya, Charlize Theron y Samantha Morton para darle vida a las diosas y seres divinos de la historia. Para las dinámicas en tierra firme y los roles humanos, el director suma el talento de Anne Hathaway, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo y Himesh Patel. El detrás de cámaras nos muestra justo esta combinación. Un director que usa perfiles con experiencia para estabilizar el proyecto mientras mide la respuesta del talento más joven ante la exigencia de una filmación analógica. Cinéfilos, estoy llegando al Hotel Corinthia aquí en Londres, son las 2 de la tarde y en unos 5 minutos voy a empezar a pasar con el elenco de esta película a entrevistarlos y estoy hablando despacito porque se están llevando a cabo las grabaciones y pues para que no se haga ruido si no me van a venir a callar. Estuvo un poco retador ver la película anoche, salir 10:30 y tener que entrevistarlos ya hoy para una película pues que es
de la calibre que ustedes saben que es, con la calibre de actores que voy a entrevistar. Estoy emocionada por hacerles estas preguntas sobre su trabajo en la película, perspectiva que tienen como actores, sobre el relato del poema de la Odisea y mucho más. Así que, vamos, deseenme suerte. Tienen que ver esto porque en una de las salas del hotel donde fueron las entrevistas trajeron esto. Desde la Universidad de Manchester, el manuscrito en formato de libro más antiguo que existe, de la Odisea. Es un objeto de hace 1700 años, escrito a mano en piel de oveja. El director de la biblioteca viajó con este documento protegido en una caja de manos cruzando el Atlántico solo para enseñárnoslo. Cinéfilos, ha llegado el gran día, la premier mundial de la Odisea aquí en Londres. Atrás de mí está el Odeón, el cine favorito de Christopher Nolan, donde le gusta por lo regular hacer sus premiers y donde le gusta que sus invitados vean sus grandes películas por primera vez. Y eso, si de por sí ya es bastante impactante, una de las cosas que me voló la cabeza de esta alfombra en particular es que es una alfombra como jamás había visto en mi vida. De entrada, vean ese caballo que se armó Christopher Nolan de madera. Ese caballo de Troya, impresionante. No sé cuántos metros son. Aquí en el video estará apareciendo, una vez que lo haya investigado, cuántos metros mide ese caballo de Troya. La alfombra roja no es una simple alfombra roja. Es un espacio que simula el mar. Una isla encontrándose con el mar. Hay arena de verdad. O sea, hay gente que está aspirando la arena para que no se meta en el agua. Obviamente no es agua de verdad, es una alfombra que simula el océano, pero es impresionante. Nunca había visto una alfombra que estuviera diseñada con tanta atención y obviamente eso nos habla de quién está detrás de este proyecto. Pero bueno, vamos a tomar nuestro lugar en el área de prensa y esperar que pasen muchos actores con nosotros. Qué placer, te lo tengo que... Se lo mantengo, ya. Nice to see you again. Good to see you again. Thank you. Mi viaje por Londres está a punto de terminar y ya estamos muy cerca del estreno de esta película. Los cines están más que preparados para que la gente vaya a verla, para que el público pueda compartir sus reacciones, así como la crítica. Y sinceramente, con este viaje, al volver a leer esta historia y verla en la pantalla grande, me queda muy claro que este mito está lejos de sentirse obsoleto. Solamente falta que cada cuanto una persona lo vuelva a traer a la mesa, en este caso lo traiga a un formato gigantesco de IMAX al cine, para recordar esas emociones y esas enseñanzas que hace muchos siglos nos fueron dadas a través de esta épica historia. Piénsenlo, esta no es una historia que naciera en papel, en formato de un libro, sino que realmente comenzó como cantos que las personas se memorizaban para poder pasar de persona en persona, de generación en generación. Y si esta estructura sigue resonando al día de hoy, no es por las criaturas mágicas o por la fantasía, sino por las conductas que está explorando del ser humano, que obviamente siguen vigentes al día de hoy. Homero puso sobre la mesa temas que no tienen fecha de caducidad. Las consecuencias de la soberbia cuando crees que no necesitas de nadie para ganar, el peso de la conciencia después de sobrevivir a una guerra y sobre todo el anhelo obsesivo por volver a casa. La odisea del personaje no consiste en ser el soldado más valiente del campo de batalla ni en morir con honor bajo una espada. Consiste en aguantar las crisis, en amarrarse al mástil si el entorno se vuelve peligroso, en recalcular la ruta cuando todo sale mal y en mantener fija la idea de abrir la puerta de su hogar. Muchas gracias por haberme acompañado en esta odisea. Me encantará saber sus opiniones sobre esta historia, si es que han leído el libro, qué les parece y por supuesto, ¿están planeando ver la película o ya la vieron? Déjenme saber también acá en los comentarios qué tal les pareció, si ese es el caso o qué es lo que están esperando de ella. Y muchas gracias por darse el tiempo de ver este nuevo formato, que es una especie de experimento que me pareció muy apropiado arrancar con esta película de la Odisea, para que me acompañen ustedes también en esta aventura, en esta odisea hacia el estreno de la película. Gracias y que los dioses los acompañen.